volver a verles, compartir estas cosas tan hermosas que dice la Biblia que anhelan mirar los ángeles. Estas cosas que nosotros miramos por la gracia de Dios son cosas que anhelan mirar los ángeles, son cosas que Dios ha preparado para los que le aman y nos las ha dado a nosotros. Este tema, hermanos, que hemos comenzado el miércoles pasado, es un tema de vital importancia para cada una de nuestras vidas. No es un tema para hinchar la cabeza, como se dice normalmente, con conocimiento, sino para poder llenar el corazón con la palabra de Dios. Es un tema muy importante porque de este tema depende nuestra felicidad. Así como lo escucha, nuestra felicidad depende en gran manera, en gran parte, de este tema que nosotros estamos tratando. Si preguntamos a las personas qué es lo que desean, a menos que alguna persona esté muy mal, casi todos desean lo mismo, ser felices. Bueno, el Señor Jesús descorrió el velo, en realidad reveló muchos misterios y dijo a los suyos sobre el final: si saben estas cosas, van a ser muy felices, bienaventurados, muy felices si las hacen. Hermanos, de nuestra relación personal con el Espíritu Santo depende la felicidad de nuestra vida. Ser creyente no significa automáticamente ser feliz. Yo creo que se los he dicho algunas veces, lo digo siempre, conozco muchos hermanos infelices en el correcto sentido de la palabra, no peyorativo como se dice a veces, este es un infeliz. Personas que no son felices. Y créanme que no hay nadie más amargado ni más frustrado que un creyente, hombre o mujer, que está fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, somos doblemente tristes por las cosas que nos pasan y porque el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida se entristece. Así que, hermano mío, si vos querés ser feliz y querés disfrutar los días que Dios te da, lo cual no significa no tener problemas. A veces nosotros asociamos felicidad con ausencia de problemas. Esta clase de felicidad también la tiene el inconverso. Cuando a la gente normalmente le va bien en los negocios, le va bien con su familia y tiene salud, normalmente está contenta. Entonces, no se trata de esto la alegría de los hijos de Dios. Alguna vez hemos considerado que la alegría de los hijos de Dios no depende tanto de la situación que lo rodea, sino de la circunstancia que lo rodea, sino de la situación que lo inunda. Por eso es tan importante nuestra relación con el Espíritu Santo. Volviendo sobre el tema, dice el autor de Hebreos, acerca de lo cual hay mucho que decir y difícil de explicar. Para mí es difícil explicar. Antes hablaba con Raúl, estamos hablando de la persona de Dios. Calcule usted que la criatura de alguna forma está considerando al Creador. Esto es muy difícil. La Biblia dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, nadie. Nosotros apenas nos podemos describir a nosotros mismos. Es imposible, hermanos, describir a Dios. Es decir, Dios es de esta manera, Dios es de aquella manera. Las cosas que sabemos, las sabemos porque Él las ha revelado voluntariamente a través de su palabra. Por eso dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Hay cosas que son secretas, hay cosas que son misterios y Dios no los ha revelado, posiblemente porque nosotros no los podamos llevar. Nos leía Raúl el pasaje donde el Señor dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar, lo van a saber después. Y aún hoy, hermanos, creo que hay muchas cosas que sencillamente si Dios nos las quisiese decir, nosotros no lo podríamos comprender. Por eso que sabe el Señor qué es lo que podemos llevar y ha revelado una parte y ha guardado una gran parte de misterio. No sabemos todas las cosas nosotros acerca de Dios. Sí sabemos aquellas que Él ha revelado. Decíamos el miércoles pasado, sin querer entrar en el tema de la Trinidad, y volvemos a decir que la palabra Trinidad no figura en la Biblia, como dicen los testigos de Jehová, tienen razón, no figura la palabra Trinidad, pero es una enseñanza que recorre toda la Biblia, desde el libro de Génesis, ¿se acuerdan?, donde el Espíritu de Dios está sobre las aguas,
hasta Revelación, capítulo 22, donde junto a la esposa espera al Señor. Parece ser, por la enseñanza de la palabra de Dios, acá permítame usar alguna palabra a lo mejor un tanto vulgar, no es tan teológica, pero créame que el deseo de mi corazón, hermano mío, es que usted y yo podamos entender, porque si nosotros hoy consideramos y no entendemos, es como mirarse la cara en el espejo e irse, no sirve de nada. Dios, dice el poeta, en tres personas, bendita Trinidad. Esta maravilla que Dios le da a los poetas de que con una frase resuelven problemas teológicos dificilísimos. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor omnipotente, ese es el himno. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Me decía una vez un testigo de Jehová, o mejor llamado ruselista, que fue quien dio comienzo al movimiento de los mal llamados testigos de Jehová, porque los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Y somos testigos del Señor Jesucristo, somos testigos del Padre y somos testigos del Hijo, de que Él es Dios. Así que los verdaderos testigos de Jehová son su pueblo, son los testigos del Padre y los testigos del Hijo. Pero a veces cuando decimos ruselistas, tal vez algunos hermanos jóvenes o algunos no sepan de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de los mal llamados testigos de Jehová. Me decía en una ocasión una persona que me visitaba de parte de ellos, ustedes tienen tres dioses, tienen al Padre, tienen al Hijo y tienen al Espíritu Santo. Digo, no, no es así. Es un Dios que habita en tres personas, tratando de explicar el misterio, hermano. Por favor, tómelo desde ahí y perdone la irreverencia de alguna palabra que pretende describir al que los cielos no pueden contener. ¿Se da cuenta el grave problema que se genera, por lo menos acá? El mensaje es muy grande y el cable es muy angosto y esto es difícil de explicar, la persona de Dios. Dios habita en tres personas y él me volvía a decir, ustedes tienen tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 más 1, 2, más 1, 3. Y alguien dijo una vez, es 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces me dice en un momento, ¿no consideró usted el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Le digo, lo he considerado muchas veces. Es la famosa Shema, que tienen que recitar el pueblo judío ya en su adolescencia. ¿Cómo dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto lo tiene que recitar todo judío desde su adolescencia. Es la Shema, el oye Israel. Dios es uno. Y él me decía, ¿cuántos dice acá? 1. Digo, mire, no lo tome a mal. Lo que usted está leyendo, tanto en la versión que usted tiene en su mano como la que yo tengo atrás en mi escritorio, utilizan palabras del castellano. Pero estas escrituras originalmente fueron escritas en hebreo. Y los hebreos para la palabra una tienen al menos dos palabras. Una describe la unidad monolítica, la unidad indivisible, y otra describe la unidad compuesta. La palabra que figura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es la que describe la unidad compuesta. Oye Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, una unidad compuesta es. Es una palabra muy cortita en hebreo. No utiliza la palabra que habla de unidad indivisible. Habla de unidad compuesta. De hecho, el nombre de Dios, Elohim, es una palabra plural. Dice el Señor en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Evidentemente está hablando en el concierto de lo que nosotros llamamos de alguna forma Trinidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, para tratar de entenderlo, es como si hablásemos de una parte de Dios. Es como si una parte de Dios hubiese quedado en el cielo, el Padre. La otra parte llegó hasta nosotros, el Hijo. Y otra parte quedó al partir el Hijo, el Espíritu Santo. Pero los tres forman uno. Esto es un misterio. Dice el Señor Jesús en un momento, yo y el Padre, uno somos. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y bueno, a nosotros se nos hace muy difícil entender, pero en ese momento, hermanos, Dios estaba en el cielo, Dios estaba en la tierra con el Hijo,
y Dios estaba en el Espíritu Santo con el Hijo también en aquellos días. Si bien el Espíritu ya estaba desde Génesis. ¿Se llega a entender? Perdone la vulgaridad de la palabra. Dios existe en tres personas. Entre esas tres forman uno, que no es 1 más 1 más 1, 3, sino sería 1 por 1, 1 por 1, 1. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una unidad compuesta. Así como el hombre también es trino, es cuerpo, es alma y es espíritu. Esto lo admite toda la sociología, lo admite el saber general. De alguna forma, hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios, Dios existe en tres personas. Estamos considerando aquella que quedó al mando de la Iglesia. Esto es muy importante que nosotros lo volvamos a subrayar. A veces decimos, bueno, el Señor Jesús, tal cosa, el Señor Jesús. Hermanos, teológicamente hablando, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice un texto, preparando lugar para nosotros, y dice otro pasaje, viniendo prácticamente. O sea, del hecho de estar pronto a volver, es como si que ya está viniendo, preparando su venida. Entonces, ¿dónde el Padre? En el trono. Así dice Revelación, al que está sentado en el trono y al Cordero, que es el Hijo. Allí están en la escena celestial. ¿Quién quedó con la iglesia? El Espíritu Santo. En el pasaje que nos leía Raúl. Yo me voy a ir, dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir con ustedes la otra parte de Dios, que es una parte que puede estar con todos, porque iba a ocurrir, ¿se acuerdan qué cosa? El cambio dispensacional más grande de la humanidad. Al hablar de dispensaciones, perdonen los chicos, se habla de tiempos en que Dios trató con el hombre de distintas maneras. A estos tiempos se los llamó dispensaciones. Está la de Noé, la de Adán, la de Noé, la de Abraham, el tiempo de David. Bueno, en este tiempo Dios ha querido ya no habitar en templos hechos de manos de hombres, sino en tu corazón y en el mío. Por eso dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que quien conduce la iglesia, o al menos quien debiera conducirla, es el Espíritu Santo. Y este es un tema muy importante. Y quien debiera conducir nuestra vida también es el Espíritu Santo. Estábamos hablando el otro día de Efesios capítulo 5, verso 18. Donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay peleas, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y veíamos que la palabra más apropiada es gobernados por el Espíritu Santo. Quiero que registremos dos pasajes, porque yo a veces refiero pasajes y cuando no se leen, seguramente tal vez no queden en la memoria. Primera Juan, capítulo 4, síganme por un segundo. Versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto está en tiempo pasado. Esta es una experiencia que ocurrió una vez, la vez que creímos. Hemos recibido el Espíritu Santo. Es imposible volver sobre todos los temas. A veces digo en broma, parece el sistema Windows, ¿no? Porque tocamos una ventana, se abren 5 ventanas más, tocamos una y se abren otras 14. Es un problema, hay que elegir un camino, si no nos vamos por un montón de temas. La realidad es que Dios nos ha dado su Espíritu. Esta es la realidad, la acabamos de leer. Otros dice, otro pasaje, que el Señor nos da el Espíritu por medida. Entonces, ¿cómo es esto de la llenura? Bueno, decíamos que es un tema de traducción. Gracias a Dios, son muy pocos los problemas de traducción, pero los hay. La idea es que seamos gobernados, no que seamos
llenos como si tuviésemos que estamos por la mitad, un cuarto de tanque, la mitad, o tanque lleno. Decía en una ocasión don Adib Masub, un gran siervo de Dios que nos visitaba, estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo y dice, hermano, ¿sabe cómo tiene que hacer usted si quiere ser lleno del Espíritu Santo? Tiene que estar más abajo que Él. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar más abajo que Él para que su recipiente se llene. Es un ejemplo casi infantil, un ejemplo muy sencillo. Pero hermano, la única forma es la rendición total al Espíritu Santo, si no el Espíritu Santo no gobierna la vida. Leí una frase que dijo así, no es lo mismo tener al Espíritu Santo como residente en la vida que tenerlo como gobernante. Son dos cosas distintas. No es lo mismo tener al Espíritu Santo como residente en nuestra vida que como gobernante. Son dos cosas distintas. Hermanos, yo creo que la mayoría de los creyentes le tenemos como residente, porque esto es una gracia que Dios nos ha dado de su Espíritu, así como los padres transmitimos la genética biológica a los hijos. Esto pasa. Así el Padre de las Luces nos ha dado no una biología, sino una espiritualidad, a través de su Espíritu, a vivir con el nuestro. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora yo me temo que en muchos casos el problema está que el Espíritu está en nosotros como residentes, no como gobernantes. Cuando uno visita algún país de Europa o conoce la historia de estos países, algunos de ellos todavía retienen la monarquía, un sistema muy antiguo donde está el rey, donde está la reina, donde se gasta un montón de dinero en el rey, en la reina, en la corte, en todo el protocolo del rey. Y normalmente los reyes son queridos del pueblo y todo, pero no gobiernan. Ahí está la reina o el rey de España, pero hay un primer ministro que es el que toma las decisiones con un gabinete. Los honores son para el rey, las mejores palabras son para el rey, todo lo que usted quiera es para el rey, pero el rey no gobierna. Este es el tema claro entre los seres humanos. Ahí quedó la monarquía como algo de lujo, como algo que les enorgullece, pero no lo obedecen ni por un momento. Ni el rey ni la reina toman decisiones sobre la vida del pueblo. Ya no, hace muchos años. Antiguamente sí. Antiguamente el rey perdonaba la vida o quitaba la vida. Ya ahora hace unos cuantos años que no. Hay un sistema distinto, con un primer ministro, con un congreso, y ahí las decisiones se toman ahí. Hermano mío, quiero volver sobre este tema que es de vital importancia. ¿El Espíritu Santo está en nuestra vida? Yo creo que sí, porque por gracia son salvos, dice Pablo, y esto no es de ustedes. Y el día que creímos, Dios nos ha dado de su Espíritu que clama en nosotros por el Padre. Nos dio esa adopción de hijos. Es un tema extensísimo. Tómelo así, no lo podemos seguir. Dios nos ha dado. Ahora la pregunta es cómo está en tu vida, hermano. Está de visita, es residente, pero no tiene voto. Yo creo que este es el problema hoy de los creyentes y de las iglesias. El Espíritu Santo está. Las mejores palabras son para Él, porque además tenemos temor de Dios, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada. Nadie va a decir, el Espíritu Santo no sabe lo que hace, el Espíritu Santo... Pero en la práctica, el Espíritu no gobierna. Yo no tengo ningún problema que sea el rey, le cantamos, lo que vos quieras. Pero la vida la manejo yo. Yo soy el primer ministro de mi vida. Y hermano, si esto es así en tu vida, y si es así en la mía, que es la lucha que tenemos todos los creyentes, es ahí donde nace nuestra infelicidad. El Espíritu Santo no va a tomar el poder por las armas. Eso lo hacen los gobernantes, los militares. Hermano, el Espíritu está en nuestra vida. Y como alguien dijo una vez, es un caballero. No va a avasallar. De hecho, Dios no avasalla. Es el Todopoderoso que se torna impotente ante un corazón que no quiere. ¿Te terminó?
Y dice, bueno, pero eso es de la gente inconversa. No, hermano, eso es un problema nuestro también. Hermanos, entendamos que el pecado más grave que los seres humanos cometemos es la rebelión. Hay un pasaje hermoso, dice el Señor, yo deshice como nube tus rebeliones. Volvete a mí, le dice Israel. Yo las deshice como nube tus rebeliones. Hermanos, yo soy rebelde. Lo somos por naturaleza. Y ahí queremos agarrar al chiquito para cruzar la calle y saca la mano. El chico quiere cruzar solo, tiene determinación, tiene una voluntad, la quiere hacer valer. Quiere comer, no quiere comer, tira el plato y tiene una voluntad. Por eso decíamos hace tiempo atrás en un retiro de matrimonios de los que tienen hijos chicos y los están criando, que algunos ya los hemos criado, ya es tarde, nos queda solamente orar si las cosas salieron mal y seguir orando si las cosas salieron bien. La necesidad de enseñarles a obedecer cuando son chicos y no permitirles la rebelión. 1 Samuel 15:22, lo leímos en el campamento. Es como pecado de adivinación la rebelión. Y la madre de Juan Wesley, que les conté, tuvo 14 hijos. Juan Wesley es un prócer prácticamente en los Estados Unidos, un hombre maravilloso de Dios. Pero ¿sabe qué decía la madre? Con 14 hijos. A los hijos hay que quebrantarles la voluntad, cuanto antes mejor. Tienen que aprender a obedecer. Y cuando nosotros como padres se los enseñamos de chiquito, cuando son más grandes y son del Señor, no tienen tanto problema en recibir el señorío de Cristo en su vida. Aprendieron a obedecer. Misteriosamente la Biblia dice que el Señor aprendió la obediencia. Es un misterio, no lo voy a explicar. Lo aprendió padeciendo. Bueno, tratamos de seguir. ¿Cuál es el gran problema, hermano de Dios? Tu rebelión, mi rebelión. Las veces que luchamos nosotros por el puesto de primer ministro, yo no tengo ningún problema en cantar. Se los he dicho en el campamento, inclusive me gusta, y a veces hasta lloro. Pero tengo mucho problema en allanarme a que Dios tome la decisión. Hermano, esto es un ejercicio de cada día, de ponerse más abajo que el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en la adoración hablábamos de postrarse en tierra? Conlleva la idea de postración, de llegar a poner la cara contra el piso, pero no es un problema físico. Junto con la cara contra el piso tiene que ir el corazón. Y cada día hay que decirle, Señor, vos tomás las decisiones. No se haga mi voluntad, hacé la tuya. Hermano, tenemos que clamar a Dios que nos ayude. Hay un padre que trae a su hijo con graves problemas al Señor. Y le dice el Señor, ¿vos creés que yo puedo sanarlo? Y este hombre le dijo, creo, ayudá mi incredulidad. Hermanos, reconozcamos que en nuestra naturaleza hay incredulidad y hay rebelión. Este es el gran problema nuestro, la rebelión. Tenemos que clamar, Señor, ayúdame, soy rebelde por naturaleza. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque voy a echar a perder el plan con mi terquedad. ¿Se acuerdan la nena que metió la mano en el jarrón, no? Vamos a romper el jarrón. Yo conozco hermanos a través de los años han echado a perder sus vidas espirituales, ministeriales, por determinados puntos de rebelión, por no querer rendirse, y no son ni una cosa ni la otra. Hermanos, cuando no estamos en la voluntad de Dios, somos como la sal cuando pierde el sabor, no servimos para nada. Me he pasado un montón de años viendo el conflicto en mí, viendo el conflicto en gente, y resulta que no es un buen creyente, y tampoco es un buen inconverso, está en el medio. No sirve para nada. Para creyente le falta piedad, y para inconverso le falta impiedad. Está en el centro, y esto es muy humano, esto de quedarse en el medio y querer más o menos abarcar las dos cosas. Por eso le decía el Señor a la Odisea, ojalá fuese frío o caliente, decidite. Esas posiciones tibias, grisáceas, mediocres, que marcan el color de nuestras iglesias, hermanos. La iglesia es la suma de nuestros corazones. Los colores son hermosos y la reforma es hermosa, se lo decía el otro día.
Pero esto, que es hermoso, no va a resolver el problema de adentro. En el año 50 se construían salones que hoy están vacíos. Algunos casi catedrales, están vacíos. Bueno, hermano, porque los primeros ministros quisimos tomar nuestras decisiones. Este es un tema de iglesias. Yo creo que nuestras iglesias volverán a ver el fruto el día que le devolvamos el gobierno al Espíritu Santo. Creo que en muchos casos los mismos ancianos, yo me considero entre ellos, les hemos dicho, no, pero vos le dijiste eso al Espíritu Santo. No, pero lo hice. Vos dejá que yo sé lo que hago. Acá hacemos así. El Espíritu se queda al costado. Bueno, unos minutos para terminar. Juan capítulo 14. Volvemos a la lectura del otro día, verso 15. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, el otro día hablábamos de este cambio tan grande que muchos santos del Antiguo Testamento hubiesen querido vivir. ¿Se acuerdan cómo oraba David en el Salmo 51? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué importante que era para David. David había pecado, ya las cosas no se podían arreglar. Pocas personas pecaron como él y pocas personas se arrepintieron como él. Pero si de algo estaba preocupado, era que Dios no quitase de él su espíritu. Era muy importante para la vida de David. Y vaya si el Espíritu Santo lo usó a David, muchísimo. Muchos de los salmos fueron escritos por él, muchas escrituras. Dios utilizó la mano de David para escribir. Bueno, decíamos que este es uno de los cambios más grandes, pero quería ver de comenzar con las funciones del Espíritu Santo. Dice el Señor, yo les voy a enviar otro consolador. Otro que les consuele, porque cuando el Señor estaba, les consolaba a Él. El Señor era el amparo de ellos todo el tiempo, aun cuando al Señor lo vinieron a apresar, venían con antorchas y palos, le dice el Señor, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Luego de que el Señor le contestó, yo soy, y se cayeron todos, por segunda vez le dijo, yo soy, si me buscan a mí, dejen ir a estos. El Señor siempre cuidó de los suyos, de tal manera que dice, de los que me diste, no se me perdió ninguno, sino el de perdición, Judas, pues no se me perdió ninguno. Cuando yo estaba lo guardaba en tu nombre, dice el Señor en Juan 17, pero ahora voy y está orando por los discípulos. Otro que les consuele. Acá hay una de las primeras cosas que empezamos a ver que hace el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Y es, hermano, consolarnos. Dice 2 Corintios, así como abundan las aflicciones, así abunda por Cristo Jesús la consolación. Es verdad que a nosotros nos pasan cosas graves también como al resto de las personas. Por eso que nunca hay que decirle a la gente que el cielo lo va a empezar a vivir acá, el cielo sigue estando en el cielo. En el mundo van a tener aflicción, dijo el Señor, muchos problemas. Y los primeros hermanos pasaron mucho más problemas que nosotros. Pero acá hay algo maravilloso que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, consuelo. Dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Se llora bastante, hermano, se llora bastante. En el servicio se llora bastante. Si alguno quiere vivir piadosamente, dice Pablo, va a sufrir persecución. Cuanto más fieles queramos ser al Señor, más caro nos va a costar y más vamos a sufrir. Yo a veces me cuestiono un poco cuando inconscientemente la estoy queriendo pasar bien. Y dice, ¿pero qué sos loco? ¿No te gusta pasarla bien? Sí, me gusta, pero está previsto que tengamos problemas.
Y a veces nos sorprendemos, dice Pedro, no se sorprendan como si algo raro les hubiese acontecido por el fuego de la prueba. Cuando nos pasa algo decimos, pero ¿cómo, Señor? Pero Señor, yo tal cosa, Señor. Y ahí le empezamos a poner al Señor arriba de la mesa toda la cosa que hicimos para Él. Y no se sorprendan del fuego de tribulación, de prueba, como si algo extraño les hubiese sobrevenido. Hay que estar preparado, hermano. Además no tenemos lucha contra personas, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. El creyente tiene muchos problemas. Pero así como abundan los conflictos, así abunda por Jesucristo la consolación. Y hermano, no hay consuelo como el del Señor. Dice el libro de Isaías, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Y en Jerusalén tomaréis descanso. Como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo. Y en Jerusalén, en la casa de Dios, la morada terrenal, tomaréis descanso. El consuelo de la madre es una de las cosas más hermosas que Dios hizo, la madre. Y el consuelo de las madres. El pecado ha hecho que las personas enfermemos en general. Hace poco escuchábamos la noticia de 2 mellicitos que fueron tirados prácticamente desnudos sobre el pavimento. Esto es algo totalmente antinatural. La Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo del vientre. Y sabe el Señor que sí, por eso dice, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Pero es una rareza, es una rareza. Normalmente no hay consuelo como el consuelo de la madre. Y cuando tenemos algún problema de chicos, corriendo a la pollera de la madre. De mi madre yo siempre recuerdo su consuelo y sus remedios maravillosos. Nos daba un té y una aspirina. Y nos escuchaba un rato. Y todo estaba bien. Esas cosas que ella lo habría recibido de su madre también. Un té y una aspirina. Y el consuelo de la mamá, de que todo iba a estar bien. Y nosotros lo creíamos, y nuestros padres en muchos casos lo hacían posible. Pero en otros casos esto fracasó, yo sé que sí. Yo sé que hay hermanos que han tenido malas experiencias con su madre o con su padre también. Pero hablando de las madres sanas, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Hermano, el consuelo de Dios es algo maravilloso. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Y el Señor no nos ha dejado huérfanos. Le dijo él a los discípulos, en un rato todos me van a dejar solos, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Hermano, el consuelo de Dios es maravilloso. Como aquel a quien consuela a su madre. A nosotros se nos muere la familia igual que a la gente que no tiene al Señor. Pero qué distinto que es un velatorio del otro, ¿no? Qué distinto que es. Qué distinto que es ir a la casa del luto cuando son creyentes, que ir a la casa del luto cuando hay gente que no es del Señor. Yo he visto gente tirarse sobre el cajón y gente quererse tirar en el foso y que lo sepulten con el ser querido también. Y gente que después de una pérdida se ha quitado la vida directamente porque no pudo soportar el dolor de la pérdida del hijo, de la esposa, de la madre, del padre, de seres muy queridos. ¿Y será que a los creyentes no nos duele? Sí, hermano, a los creyentes nos duele. Pero el Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, actuando sobre nuestro espíritu, nos da esa tranquilidad y esa serenidad, que no es un reírse a carcajadas, que es un estar consolado. Hace poco tiempo partía mi padre para estar con el Señor. Fue la primera pérdida importante que tuve, las de mis abuelos fueron siendo yo muy chico. Y me decían los hermanos, ¿cómo estás? Por la gracia de Dios, estoy consolado. No es que no quiera a mi papá. Estoy consolado, Dios ha sido muy bueno con él y con nosotros. Mi papá vivió hasta sus 80 y pico de años, yo lo tuve prácticamente hasta los 50. Fuimos muy felices, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Es el del Señor. Y habrá un tiempo, no mucho tiempo, en que nos volveremos a ver. Traerá el Señor, si viene primero, con Jesús, a todos los que durmieron con Él. Hay otro enfoque, hermano, de esto, totalmente distinto. No es que no nos duele, estamos consolados. Jorge perdió un hijo, algunos de ustedes saben. Otro pastor de la iglesia, un querido hermano.
Su primogénito de 2 años se moría atragantado con un pedacito de queso delante de los ojos de él y de su esposa. Y él decía, muchas veces pasé por el cementerio y lloré a los gritos, en el auto, manejando solo. Y en un momento venía el bálsamo de Dios, que es como si te anestesiasen. Te están sacando la muela, te están sacando una parte, pero no sentís ese dolor que destroza al punto de que personas se han quitado la vida por no poderlo soportar. Hermano, esa maravilla es una de las tareas maravillosas del Espíritu Santo, que Dios lo hace en tu vida y en la mía. Dice, va a estar con ustedes para siempre. No hay una orfandad peor que la orfandad espiritual. Nosotros en la iglesia, hace ya muchos años, tenemos un hogar de niños. Lleva el nombre de don Ángel Bonatti, un querido siervo de Dios. Y a veces cuando hay cumpleaños de los chicos y viene familia o distintas cosas, tenemos la oportunidad de decir algo a algunos de los pastores de la iglesia. Y bueno, siempre surge la tragedia de no tener a los padres o estar desamparados, lo cual es terrible. Solamente aquel que lo vive lo sabe. Cuántas gracias le tenemos que dar nosotros a Dios, a aquellos que hemos tenido los padres y no hemos estado desamparados. Pero hermanos, la gran orfandad es la orfandad espiritual. El gran problema de la humanidad es la orfandad de Dios. Porque cuando alguien tiene al Señor, lo hemos visto en la vida de los chicos, esa vida se transforma y ya no está solo. Normalmente las personas que alguna vez hemos vivido sin el Señor, sentimos soledad. Alguien dijo una vez, la soledad es linda cuando se la busca y es fea cuando se la encuentra. La soledad es linda cuando uno la busca y se quiere estar un rato solo, pero es muy fea cuando uno la encuentra, la soledad, y no tiene opción. No hay, creo que, un sentimiento peor que ese. Yo lo viví. De las pocas cosas positivas que me dejó aquella vida, es haber sentido lo que es la soledad. Estar con un montón de gente y estar solo. Sentirse solo totalmente. Pero desde que el Señor está en el corazón, podemos decir con el Señor, no estoy solo, el Padre está conmigo. Dice Pablo, en mi primera defensa, allá en Roma, muy importante, ninguno estuvo a mi lado, estaba hablando de los hermanos. Bueno, no les sea tomado en cuenta, dice él. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y decía un hermano en una ocasión, el Señor y yo somos mayoría. El Señor y yo somos mayoría, hermano. Por eso si en algún momento nos encontrase la soledad física, lo cual puede ser, nunca estaremos solos porque el Señor es con nosotros. No habrá más que cerrar los ojos, buscar un rincón para esa comunión tan preciosa. Me gusta mucho la canción, dice, dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador, Él me alimenta. Él me alienta y me alimenta con su palabra y con su amor. Qué cosa tan hermosa. La comunión del Espíritu Santo, que trae la presencia de Dios hasta nuestra soledad y llena todo de luz y lo hace todo distinto. Por eso, hermanos, que al ser del Señor ya nunca más vamos a poder decir estamos solos. Aunque realmente físicamente lo estemos, hay hermanos que viven solos. Por determinadas situaciones familiares, están viviendo solos. Pero saben muy bien que no están solos y no tienen más que cerrar los ojos y buscar un rincón para disfrutar esa compañía tan hermosa que es la compañía del Señor. Es hermoso experimentarlo. Yo les voy a dar otro que los consuele, como aquel a quien consuela a su madre, el consuelo de Dios, maravilloso. Nos permite atravesar tragedias a veces y estamos en pie. Decía el salmista, nos hiciste pasar por el fuego y por el agua. Tremendo.
y nos sacaste abundancia. ¿Cómo dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia, hermano, de Dios, traída por el Espíritu Santo. ¿Cuántas gracias, hermano, le tenemos que dar al Señor? Por el Señor, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Por eso le decía al principio, de estos temas depende tu felicidad y la mía. Porque podemos ser creyentes y ser infelices. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es residente. Hermano, pedile en esta noche, y yo también, Señor, quiero que seas el gobernante. No quiero más que seas el rey y el rey que no reina. Quiero que seas el rey que reina, el gobernante. Señor, quiero hacer tu voluntad. Dice Pablo, el Señor nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Uno dice, este hombre está loco, cuando no lo están apedreando está náufrago en el mar, cuando no lo pica los serpientes, cuando no lo tiran adentro de una cárcel. Hermano, tiene fuego adentro. Tiene al Señor. Entonces, por más que esté náufrago, por más que esté en la cárcel, canta. En el naufragio le dijo, quédense tranquilos, que el Dios al cual sirvo y de quien soy, envió a su ángel, estuvo conmigo. ¿Cuánto vale eso, hermano mío? Si lo estás perdiendo, te estás perdiendo la vida cristiana. Y te estarás quedando con un poco de religión evangélica. Que la hay, hermano, hay religión evangélica. Es parecida a la fe, no es la fe del Hijo de Dios, es otra cosa. Es religión. Son costumbres, no hagas esto, no hagas aquello. Esto es vivencia. Esto es vivenciar a Dios en tu ser, viviendo el Señor en tu corazón y en el mío y experimentando esa presencia de Dios, manifestada en nosotros. Continuamos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. La idea es poder considerar un poco. La enseñanza del Espíritu Santo, le decía, abarca toda la Biblia. Nosotros posiblemente, si el Señor nos ayuda en esto, lo veamos en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan. Sería todo un año para considerarlo en el libro de los Hechos y otro año para considerarlo en las epístolas. Alguien dijo una vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles se tendría que llamar los Hechos del Espíritu Santo. Tiene mucha razón. El libro de los Hechos, como se llama, Hechos de los Apóstoles, en realidad son los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hermanos, el Señor le bendiga mucho. Que alguno tome la decisión esta noche de cambiar de rango al divino huésped y ya no lo tenga más como residente. No alcanza, para ser feliz no alcanza. Vamos a ser felices si somos gobernados por esa voluntad que nos va a sorprender. Nos va a sorprender, hermano, nos va a sorprender. Que así sea para la gloria de Dios y la alegría de nuestro corazón también. Amén. Damos las gracias a Dios, también a nuestro hermano Omar, por lo que nos ha traído en esta tarde tan claro, tan preciso. Que el Señor te bendiga, Omar. Y los anuncios para esta semana.